buenas noches. El gusto de acompañarte desde Voces en una nueva edición en lo que hace a esta noche en el mes de septiembre con algunos acontecimientos muy importantes que tienen que ver con Curupaytí, la batalla de Boquerón y otros que hace a aquellas guerras en las que el paraguayo y la paraguaya defendían su suelo, su honorabilidad y otras cuestiones que están ligadas a nuestros principios, a nuestra manera de ser y por sobre todo de defender el suelo, ya sea en el Chaco o en algún otro punto, ante alguna amenaza que se desataba siglos o décadas atrás y que ponía en peligro nuestro territorio nacional. Para recordar precisamente y traer algunas reseñas históricas, hoy contamos esta noche con el general de división Roberto Carlos Olmedo, que es un gran conocedor de la historia paraguaya. General, qué gusto tenerte aquí en Voces. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, y para tu gran audiencia. La verdad que es para mí un honor poder estar compartiendo contigo este espacio y para conocer un poquitito más de lo que es nuestra historia. Yo creo que al terminar nuestra programación van a haber muchos más paraguayos que se van a sentir orgullosos de lo que somos paraguayos. Esta entrevista comenzaba, general, porque veíamos en estos días que el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, compartía tanto en sus redes sociales como también en las de la vicepresidencia un material que tenía como protagonista a tu persona, pero por sobre todo relatando lo de Curupaytí. Y queremos un poco repasar contigo, con la gran teleaudiencia, para entrar en materia histórica, porque habitualmente este programa se enfoca más en lo político, en algo del momento, en el análisis económico, pero no queremos dejar de lado también recordar nuestra historia. Y queremos compartir un material que precisamente lo daba a conocer en las redes sociales el vicepresidente sobre lo que relatabas sobre ese hecho histórico. ¿Compartimos, te parece, directora? El impacto fue tan grande que más de un año se paralizó la guerra de la Triple Alianza a consecuencia de esta batalla. Y ese es el punto más elevado en donde el honor, el prestigio y el valor del ejército paraguayo quedó demostrado en esta batalla. Soy el general de división Roberto Olmedo y estamos en las trincheras de Curupaytí, donde aquel 22 de septiembre del año 1866, uno de los reveses que tuvo el ejército aliado en esta batalla. Estamos dentro de aquella línea de abatices de las trincheras de Curupaytí. Tenían 101 bocas de fuego y más de 5.000 granadas de cañones habían sido disparados sobre nuestras posiciones. Mediodía después inicia las tropas de a pie. Algunos inclusive ni siquiera pudieron llegar hasta estas líneas. La mejor batalla es aquella que no se pelea y que se llega a la solución pacífica a las controversias. Y es muy importante que los jóvenes, los paraguayos y no paraguayos también, conozcan nuestra historia. El que no conoce su historia no ama a su país. Es por esto que les insto a que sigamos leyendo y conociendo más de nuestra historia, porque tendremos motivos suficientes para sentirnos orgullosos de lo que somos, paraguayos. Material que compartía la vicepresidencia de la República y hoy queríamos ponerlo también en nuestra propia pantalla para adentrarnos primero por ahí y después entrar en lo que es Boquerón. General, ¿por qué fue importante Curupaytí en la historia de nuestro país? Yo creo que esa batalla tuvo un resultado altamente positivo, independientemente a las otras batallas donde tuvimos reveses, porque es bueno reconocer eso. Y Curupaytí tuvo su consecuencia, digamos, hasta en el campo político y en el campo militar de los aliados. Pero sería bueno ir adentrándonos, como decís, Diego, con respecto a lo que fue, digamos, la batalla. Tenemos que tener presente que entre el 2 y el 3 de septiembre se libra la batalla de Curuzú, de ese mismo año, de 1866, donde tuvimos un revés en esa batalla. Y el mariscal había convocado a todos los oficiales en su cuartel general de Paso Pucú el día 8 de septiembre, en donde el ingeniero Wisner y Thompson habían presentado los planos de los que serían las trincheras de Curupaytí. El mariscal había preguntado a los demás oficiales si qué opinaban o si daban su consentimiento, el cual todos dieron su consentimiento, excepto Díaz. Díaz le dijo que Cuatia Ari hoy ponay tereí,
pero peala uape arilla pono, daya yo como hay los cambabes. Esas palabras más, palabras menos, sobre el papel está muy lindo, pero en el terreno propiamente dicho no atajaría al ejército aliado. Entonces le pide su parecer y él dice que iba a llevarlo adelante. Ese mismo día, 8 de septiembre, con 5.000 hombres que tenía Díaz para la defensa de Curupaytí, se inicia la construcción de las trincheras. Fraccionó sus hombres en 3 grupos y se trabajaba las 24 horas. Fueron 2.200 metros de trincheras que habían sido construidas. Y frente mismo a las trincheras, como bien se veía en ese video, estaban las líneas de abatices, que eran, digamos, zanjas profundas, se pusieron estacas con puntas para dificultar el paso de las tropas de a pie, de infantería y caballería respectivamente. Entonces, fue tan grande la construcción y que estaba tan bien ubicado porque estaba entre 2 obstáculos de bultos, le decimos nosotros los militares. Es decir, el río Paraguay por un lado y por el otro lado la Laguna Méndez. Era imposible que los aliados puedan bordear nuestras posiciones para caer a nuestra retaguardia. Era muy difícil. Sí. Entonces, hacían de que, las líneas de avance vayan directamente sobre nuestras posiciones. Cabe señalar que el 21 de septiembre estaban terminadas las trincheras. Asimismo, también unos días antes vino lluvias torrenciales que inundaron casi todo el frente. ¿De cuántos días en aquella ocasión? 3 días aproximadamente fue la lluvia. Y también al frente se hacían los famosos pozos de lobo, que eran, algunos hoyos que se cavaban profundo y se ponían también en las estacas. Y muchos al avanzar, porque no veían por el agua, caían en esos pozos y dificultó mucho el avance. Pero ese día 21 se presenta Díaz al mariscal López diciéndole que las trincheras estaban listas para recibir. Y le pregunta si él soportaría el ataque de los aliados, a lo que él responde: si todo el ejército aliado trajese el ataque, todo el ejército aliado quedará sepultado al pie de las trincheras. Y aquel 22 de septiembre, de primeras horas hasta aproximadamente el mediodía, 27 embarcaciones con 101 bocas de fuegos comenzaron los fuegos de preparación. Como lo decía en el video, más de 5.000 granadas de cañones habían sido disparados sobre esas posiciones. Y cabe señalar que las trincheras estaban tan bien hechas de que los impactos caían en los taludes el talud que tenía enfrente, y lo que eran disparados un poco más arriba ya caía a retaguardia. Entonces no tenía consecuencia. De esos disparos, prácticamente los muertos que tuvimos eran 42. Imagínate, 5.042. Sí. Al mediodía, el comandante del ejército aliado, que era el entonces presidente de la República de la Argentina, el general Mitre, ordena a las tropas que avancen, pensando que eso iba a ser solamente un paseo, ya que sus marmitas, la que le decimos nosotros, aquellos utensilios que utilizan las tropas para servirse, ya sea el almuerzo o la cena, habían tomado y porque iba a ser un paseo, llegar a Humaitá esa noche para cenar. Sin embargo, Díaz estratégicamente se mantuvo en silencio hasta que las tropas avanzaron y estaban, al alcance eficaz de nuestras armas de fuego, de la fusilería específicamente. Y al toque de un clarín, una trompeta, cuando entraron en esa zona de fuego, comenzaron toda nuestra fusilería y nuestros cañones a disparar. Embestidas tras embestidas eran rechazados. En algunos lugares ni siquiera pudieron acercarse a nuestras trincheras. Al culminar la jornada, ya entre las 16 y 17 horas, Mitre ordena la retirada. Y hablan las crónicas que hubo aproximadamente 10.000 muertos en ese lugar. Y se retiraron ellos a Curuzú nuevamente, donde estaba el campamento aliado. Sí. En aquella ocasión también Díaz iba a caballo, ¿verdad? Dándole fuerza a sus tropas. Y al culminar también el trompa Cándido Silva había ejecutado nuevamente su trompeta comunicando la victoria. ¿Por qué fue tan importante? Sí. Porque hay un antes y un después de esta batalla. Sí. En primer lugar, se paralizó la guerra por más de un año. Sí. Se cambió al comandante de las tropas aliadas, es decir, sale Mitre y se le pone al duque de Caxias como conductor principal, ¿verdad?
Y asimismo también los problemas internos en la Argentina, como Felipe Varela y otros, se levantaron contra el gobierno de Mitre porque consideraba que esta guerra era injusta. ¿Para aquel entonces qué año estábamos hablando ya, general? Estamos en 1866, digamos, en el mes de octubre aproximadamente, es donde ellos salen, digamos, a tratar de solucionar estos problemas que se presentaron. Y lamentablemente, digamos que el ejército de Mitre era más poderoso del ejército de Varela. Entonces los venció y posteriormente, digamos, no pudo tener ese efecto deseado de que los argentinos se retiren de la guerra de la Triple Alianza. Asimismo, también Venancio Flores, que era el comandante del ejército uruguayo y presidente de la República del Uruguay, abandona el teatro de operaciones y en febrero del 67 él fue asesinado en las calles de Montevideo. Hubo un levantamiento, como se manifestaba, en la Argentina, y esas fueron las consecuencias que hicieron que se paralice la guerra por más de un año. Entonces, esas consecuencias que tuvo, digamos, esta batalla, que hasta hoy día, digamos, estos ejércitos aliados lo llevan en la mente como, digamos, pegados con tinta indeleble en la mente, digamos, de ellos. Y eso fue lo que ocurrió realmente. La moral del ejército paraguayo fue elevándose, ¿verdad? Por esta gran victoria que se obtuvo. Sí. Hubo mucha alegría, algarabía después de esta batalla. Se festejaron inclusive por esta gran victoria que obtuvo el ejército paraguayo. Ahora, permitime, por favor, general, enganchar lo que es este video que compartimos, que estaba en las redes sociales de la vicepresidencia, para dar ese salto, sí, ese salto y conocer esos valores patrióticos, el sentimiento paraguayo y lo que indujo a que la nación paraguaya defienda su suelo chaqueño e independientemente a los momentos que se vivieron y a las circunstancias que por ahí motivaron a que los rivales intentaran invadir Paraguay, intentaran quedarse con algún producto, alguna tierra de nuestro país para llegar hasta lo que es la batalla de Boquerón. Yo sé que estoy haciendo un salto, pero me gustaría un poco unir estos dos episodios que estás contando, general, porque en ambos, por lo que estoy percibiendo, había un espíritu de no rendirse, de ser fuertes ante la adversidad y los adversarios. Uno de aquellos corresponsales de la guerra de la Triple Alianza fue Natalicio de María Talavera, que decía, morir antes que esclavo vivir, lo que es el lema de vencer o morir, ¿verdad? Sí. Y sí, de alguna u otra forma, lo ocurrido en la guerra de la Triple Alianza tiene estrecha relación con lo que fue la guerra del Chaco. Porque muchos de nosotros creemos de que aquel conflicto armado terminó el 1 de marzo de 1870 con la muerte de López. Y no fue así, porque la ocupación militar siguió aquí en la región oriental hasta el 22 de junio de 1876, donde se retiran las tropas del imperio, e inclusive ese 22 de junio se había decretado como feriado nacional, como una nueva independencia. En tanto que en la Villa Occidental, las tropas del ejército argentino siguieron hasta mayo de 1879. En noviembre, el 12 de noviembre del año 1878, el presidente norteamericano Rutherford Hayes había fallado a favor de Paraguay en aquel arbitraje, diciendo que la Villa Occidental era propiedad legítima, territorio legítimo del Paraguay. Y esto recién se oficializa, digamos, el 14 de mayo de 1879. Imagínate cuántos años pasaron de la muerte de López, aquel 1 de marzo. Entonces se arría el pabellón argentino, el último gobernador fue Luis Fontana, el argentino Luis Fontana, y se iza nuevamente el pabellón en la Villa Occidental. En agradecimiento al presidente norteamericano Rutherford Hayes, es que cambió de nombre. De Villa Occidental pasó a Villa Hayes. Es por esa razón. Es probablemente uno de los departamentos más grandes del territorio paraguayo. Así mismo, y tenemos que señalar que esa acción, ese arbitraje, ya tuvo su consecuencia en ese mismo fin de año, en el 79, porque Bolivia había protestado por esta situación. Y se firma el primer tratado, el Tratado de Cutquijarro, ya como consecuencia, digamos, de este fallo arbitral.
Y con eso se van agotando una serie, porque hubieron 4 tratados firmados, pero no ratificados con el Congreso. Y sabemos que cuatro. El que te mencionaba en 1879, Tratado de Cutquijarro; en 1887 el Tratado Acemal Tamayo; en 1894 era el Tratado Benítez Ichazo, y en 1907 fue el último tratado, el Tratado Soler Pinilla, que fue el último tratado. Que en todos estos tratados nosotros perdíamos gran parte de nuestro territorio. Iba a ser mucho más chico lo que hasta actualmente tenemos. Y así pasaron el tiempo, no había un arreglo entre esto, hasta que llega aquel el 25 de febrero de 1927, donde fue asesinado el teniente Adolfo Marcial Rojas Silva. ¿Y por qué traigo a colación? Porque no es un oficial cualquiera, era nada más y nada menos que el hijo de un expresidente de la República, de Liberato Marcial Rojas, y que era muy amigo de nuestro poeta Emiliano, y por la caída de este oficial, por el asesinato de este oficial, les compone aquella canción que se titula Rojas Silva Arecabo. Y yo creo que no hay paraguayo que no conozca ese tema musical. No pudo concretarse aún la movilización porque el Paraguay no estaba en condiciones bélicas de hacer frente a Bolivia. Tenemos que tener presente, en primer lugar, que veníamos de esta guerra de la Triple Alianza y prácticamente la existencia de varones era muy poca, porque casi fueron exterminados durante la guerra de la Triple Alianza. Tan así, se habla mucho en algunos libros que se diezmó la cantidad de varones. Así mismo, prácticamente más del 80% de la población ¿En qué masculina, quedaban prácticamente pocas criaturas y algunos ancianos. Cuando hablamos de criatura, más o menos ¿en qué edad? Porque hoy puedo tener una idea de criatura, pero ¿cuál era la noción de criatura de aquella época? Ponerle que tenían de niños de 2 a 14 años, a 15 años. Que además después, por lo que también se lee general, se habla ante la carencia en cantidad de hombres, no solo para la guerra, sino para la procreación también. Así mismo, tuvieron que ser utilizados, algunos inclusive que estaban mutilados, eran llevados en canasta, y permanecían en la casa de una mujer por un tiempo y después en la casa de otra. Había un conocido que se le decía José Canasta. José Canasta. Sí. ¿Y por qué le decían José Canasta? Y porque en la canasta le llevaban, él perdió las piernas y entonces hay una necesidad, que era la de procrear. Entonces él era llevado en diferentes casas de mujeres, para repoblar nuevamente nuestro país. ¿Y se sabe cuántos hijos llegó a tener José Canasta? No quiero mentirle, no sabría, pero seguramente que unos cuantos. Pero entrando en el contexto de aquella época, era como una necesidad, más allá del placer que pueda tener una persona y otra, en la decisión de tener una familia a través de la intimidad. Pero en este caso estamos hablando de una necesidad de repoblar un país que estaba diezmado en cantidad de hombres. Así mismo, y cabe señalar que la mujer paraguaya fue la que reconstruyó nuestro país. Fue la mano de obra posguerra de la Triple Alianza, porque el Paraguay estaba devastado. Y la misma cosa sucede durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Habíamos estado mencionando del hecho trágico y que Paraguay no pudo reaccionar porque no teníamos condiciones bélicas. Tenemos que tener presente que durante la presidencia del Eligio Ayala fue donde se mandó confeccionar 10.000 fusiles Mauser en la fábrica de Oviedo de España, así como también la construcción de los 2 cañoneros que tenemos, el Paraguay y Humaitá, que llegaron recién en mayo de 1931, y fue ahí que teníamos mínimamente aquellas condiciones bélicas de hacer frente a Bolivia. General, ¿qué representó para Paraguay el cañonero paraguayo, que fue, te quiero contar, el lugar donde yo hice mi servicio militar obligatorio, en lo que se llama, en la unidad flota de guerra de la Marina? Que entiendo que hasta ahora se le da cierta utilidad incluso para el traslado hasta algunos puntos de la República. Mucho tiempo estuvo parado y nosotros por lo menos lo utilizábamos como cuartel, diría algunos, ¿verdad? Era nuestro sollado, como también le llamábamos. Sí, la verdad que estos cañoneros al llegar al Paraguay le dio una capacidad bélica muy grande. En primer lugar porque tenía un sistema de defensa antiaérea muy bueno y que los aviones no se animaban, a pasar a este lado. Además de ello, como sistema de transporte, cada cañonero tenía condiciones de llevar hasta un regimiento por traslado. Es decir, los 2 cañoneros llevaban 2 regimientos. Entonces ponían en el teatro de operaciones esa cantidad de personal que era necesario entonces para la guerra.
En fin, en la parte logística, como así en la parte bélica, fue fundamental estos cañoneros, porque evitaron que nuestro centro del poder político, que es Asunción, sea atacado por la aviación, digamos, enemiga en aquel entonces. Ahora, general, me gustaría llegar hasta lo que es Boquerón. Sí. ¿Cómo llegamos hasta Boquerón y cuánto anímicamente impactó en los paraguayos? Asimismo, tenemos que tener presente de que hay otros antecedentes más próximos, que en marzo de 1931 un grupo de voluntarios rusos con el teniente Hermes Aguirre, el general Belayev, el capitán Serebriakov y el teniente Alejandro von Einstein descubrieron una laguna, la laguna Pitiantuta, una laguna bastante grande, y sabemos que a orillas de la laguna siempre se fundaban los fortines. ¿Por qué esto? Porque el agua dulce era necesario, digamos, para la vida. No podés instalar en el Chaco, en aquella época, se podía instalar un fortín, un destacamento, digamos, lejos o donde no haya agua para beber, ¿verdad? Agua dulce. Agua dulce específicamente, porque hay agua salada, pero el agua salada no se puede tomar. Entonces descubrieron esta laguna en marzo y en junio, el 15 de junio del año 1931, a orillas de esa laguna se funda el fortín Carlos Antonio López. Un año exactamente después, el 15 de junio del año 1932, tropas bolivianas al mando del mayor Óscar Moscoso atacan ese fortín y es asesinado el cabo primero Olivorio Talavera, que era el comandante. 5 soldados que estaban despiertos ya para hacer el cocido a la mañana, a las 5 de la mañana aproximadamente pudieron escapar y vinieron a dar el parte correspondiente de los hechos ocurridos. Estigarribia, que era el comandante de la primera división en aquel entonces, ordena la inmediata recuperación, y es así que el 16 de julio, un día después, se recupera el fortín Carlos Antonio López, digamos, con las tropas comandadas por Agdón Palacios. Por esta situación, por esta recuperación de nuestro fortín, el ejército boliviano ataca nuestros fortines Corrales, Toledo y Boquerón el 27, 28 y 31 de julio. Y eso es lo que produce, digamos, la movilización general, que, digamos, fue el 2 de agosto de 1932. Se crea el primer cuerpo de ejército el 24 de agosto y bajo la conducción de Estigarribia, y Estigarribia ya ordena la concentración de tropas en Isla Poí. El 5 de septiembre lanza su orden de operaciones para la retoma del fortín Boquerón, y el 7 inicia la marcha. Y a partir del 9 al 29 de septiembre se libra la batalla de Boquerón. ¿De cuántos días estamos 20 hablando? días aproximadamente, 20 días. sí, 20 días. Por eso también Boquerón es conocido como la batalla de los 20 días, así como la batalla escuela. ¿Y por qué la batalla escuela? Porque en los primeros días se hizo ataques frontales y le costó la vida a muchos paraguayos. Boquerón se tenía que recuperar a como dé lugar, debido a que había cierto descreimiento en el ejército, tanto interno como externo. Nadie creía que el Paraguay tenía las condiciones bélicas y morales de recuperar por los hechos ocurridos en la Guerra de la Triple Alianza. De ahí la importancia de que aquella victoria elevó la moral de todo un pueblo y se pudo demostrar que sí podía. Y a partir de ahí el ejército paraguayo comenzó una serie de ofensivas para establecerse nuevamente defensivamente en el año 1933, para que se puedan recompletar nuestro ejército, porque era un ejército en formación. Sí. Teníamos un solo cuerpo de ejército. Para finales del 32 teníamos 2 cuerpos de ejército, y para marzo de 1933 se tuvo ya 3 cuerpos de ejército, ya estaba completo, digamos, y después pasamos a la ofensiva una vez completada. De ahí la importancia, como decía, de la toma del fortín Boquerón. Y hay un hecho bastante maravilloso, hermoso, ocurrido en Boquerón. ¿Cuál? Y permitime contarle a la Contalo, audiencia. Voy a retrotraerme en el tiempo. En diciembre del año 1928, el entonces mayor Rafael Franco había atacado el fortín, digamos, el fortín Vanguardia, que estaba, un fortín dentro de nuestro territorio, digamos, que había sido fundado, creado por el ejército. Y en aquella ocasión él toma prisionero a todo ese contingente que estaba en ese fortín y los trae hasta Bahía Negra, un poquito más al norte de Vanguardia, de Bahía Negra. Y los trae al cuartel, y entre uno de estos oficiales que estaba ahí era un oficial boliviano, el teniente primero Tomás Manchego estaba. Casi 8 meses estuvieron ellos ahí hasta que, digamos, después de un arreglo diplomático, ellos
fueron nuevamente enviados a Bolivia. Pero él hizo una buena amistad con el teniente Fernando Velázquez, paraguayo. Ironías del destino hicieron que en la batalla de Boquerón, que el 17, en donde la escuela militar, digamos, encuadrada en el regimiento 6 Boquerón, en ese día, digamos, fue herido el teniente Velázquez. Pero nadie digamos, sabía a qué bando correspondía, solamente que digamos, del Fortín Boquerón escuchaba que alguien se quejaba. Y esperaron la noche porque, digamos, los disparos de ambos sectores eran demasiado seguidos y era imposible. Esperaron la noche y fueron a rescatarle, digamos, a este soldado. Le llevan a la sanidad, te dan cuenta que es un oficial paraguayo, ya con la graduación en aquel entonces de teniente primero, y por ironía del destino, el capitán Manchego, ¿verdad?, va a la sanidad y le encuentra al amigo ahí que estaba, digamos, en camillas. Y sale y le dice al doctor Torrico: por favor, doctor, ponga todo lo mejor para salvarle. Este es un amigo que me trató muy bien cuando yo estuve como prisionero. Mira, qué el anécdota, 21, dice el 21, una esquirla de una de las granadas impacta en Tomás Manchego y ambos van a parar, digamos, a la sanidad del Fortín. En esa ocasión, que ambos estaban todavía lúcidos, le piden al doctor Torrico que si por cosas del destino ellos morían, que sean enterrados juntos ahí en el Fortín. Esa misma noche, el teniente Fernando Velázquez fallece y 2 días después el capitán Manchego. Y ambos fueron sepultados ahí y hasta hoy día están las lápidas de los dos amigos, ¿verdad? hasta ahora. Por sobre todas las cosas, a pesar de aquel conflicto que nos enfrentó en un momento con nuestro país hermano, que es Bolivia, ¿verdad? A pesar de todo, digamos, había esa amistad. General, Sí. y además de esa rica anécdota que estabas contando, ¿cómo fue aquel 29 de septiembre? Ese 29, después de varios días de resistencia, porque en un momento dado las tropas bolivianas quedaron aisladas y realmente soportaron mucho. Hay que reconocer que fueron muy valientes porque el agua de Boquerón, había una aguada ahí, estaba totalmente contaminada. Ya no se gozaba de salud. Ya ellos, inclusive, en un intento, la aviación boliviana quiso abastecerle de hielo, en barras de hielo, lanzando para que puedan tomar agua, pues ya no tenían, estaba todo contaminado. Entonces, ese 29, cuando se preparaba para desencadenar el último ataque, se vieron, digamos, pañuelos blancos, banderas blancas, en señal entonces de que estaban capitulando en ese lugar. Y se les dio la garantía. Uno de los comandantes de divisiones, que era el mayor Gaudioso Núñez, decía que él estaba molesto con los bolivianos por irnos a esta guerra y tenía cierto resentimiento. Sin embargo, él, en una de sus crónicas, relata de que al verle salir a estos bolivianos totalmente ya desnutridos, con muchos problemas de salud, se sintió lástima. Y realmente fueron unos valientes también que resistieron por tantos días, 20 días. Imagínate lo que es 20 días de estar encerrados y no recibir ningún apoyo logístico, mi querido amigo. Ahora, general, ¿cuánto impactó lo que hoy siempre estamos recordando como la victoria de Boquerón en el resto de la guerra en el Chaco? Como te decía en principio, realmente lo más importante, el factor moral. El factor moral, digamos, de que sí podíamos como paraguayos, así como veníamos de esa guerra de la Triple Alianza, en donde era muy importante para todo el pueblo ganarse de ese prestigio, de ese respeto que duró a lo largo de la guerra del Chaco. Y quiero señalar también de que en el Chaco no solamente combatieron los varones, sino que también hubieron mujeres que vistieron inclusive el verde olivo, se disfrazaron de soldados para ir a combatir. Y hay mujeres que llegaron inclusive hasta el río Parapití. Elida Ugarriza de Gaona y María Freise de Casati fueron las primeras mujeres en llegar hasta el río Parapití, el límite histórico del Paraguay, y donde trajeron inclusive en un recipiente herméticamente cerrado el agua que hasta hoy día se conserva, digamos, en el museo. Toda esa moral de Boquerón siguió repercutiendo positivamente en todo nuestro ejército. Y es por eso que alcanzamos también la gran victoria en esta guerra. Por sobre todas las cosas, tenemos que tener en cuenta de que el militar sabe perfectamente que la guerra no es buena. Es más, terminado la guerra, las rencillas caseras hicieron de que Estigarribia vaya al exilio.
y estando en el exilio, él había hecho un discurso en donde palabras más, palabras menos, decía: no niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los horrores de la guerra. Y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del pueblo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, sagacidad y valor militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio septentrional. No extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en las últimas de estas contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto al que debemos todos aspirar. Qué excelente palabra. Sí. Como para de a poco ir despidiendo un poco este Sí. bloque tan interesante donde damos paso a la historia. General, si hoy tuviéramos que tomar en pleno 2024, ya cerrando prácticamente este año, lo que nos deja como mensaje, lo que fue la victoria de Boquerón, pero para tomar como parte de esa historia este año, como valores que podemos tomar de aquella época, no como para buscar la guerra, no, Sí. sino ¿qué podríamos rescatar de la batalla de Boquerón hoy 2024 que nos sirva como principios a los jóvenes, a las demás personas, a las que amamos este territorio? Y básicamente, en primer lugar, el conocimiento de nuestra historia, porque nadie no ama lo que no conoce. Y ver, por ejemplo, tantos jóvenes que habían participado en esta batalla, porque tenemos que tener presente que, decía yo en mi relato, que la escuela militar, de aquel entonces Mariscal Francisco Solano López, integrados dentro de lo que fue el Regimiento 6 Boquerón, habían participado de este conflicto, y jóvenes de 17 años como Carlos Sisa, donde palabras pronunciaba: nido de ametralladoras impiden mi avance, ordeno al asalto, viva el Paraguay hasta vencer o morir, perdió la vida. Que esta pérdida de vida de estos jóvenes nos sirva a todos nosotros, digamos, como ejemplo, y por sobre todas las cosas de sacrificio, y de que todo lo que queremos hacer, queremos ser, entonces con ese mismo espíritu luchemos por conseguir, digamos, nuestros objetivos, siendo buenos hijos de la patria por sobre todas las cosas. Y la proclama de Estigarribia decía al final de aquella, digamos, firma del protocolo de paz el 12 de junio, pero este protocolo de paz recién se conoce el 14 de junio de 1935, y ese mediodía, digamos, cesan los disparos y salen paraguayos y bolivianos a fundirse en un abrazo. Y el Estigarribia, de su último puesto de comando de Carandaití, lanzaba su proclama diciendo: a los jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña, con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de vuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y a una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron para salvarla de la mutilación y de la deshonra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. En esta fecha tan feliz, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a todos los hermanos quienes cayeron desde Pitiantuta hasta Charago. Sean para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo momento el santo ideal que lo llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña. A todos mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar como el más alto honor de esta guerra el haber sido vuestro comandante en jefe. Fue la última proclama de Estigarribia. General, se nos fue el tiempo, pero qué gusto escucharte así. Y debo reconocer, ya sea como reservista, como haber sido cimeforista, que qué orgullo que un general maneje al dedillo su historia. Creo que todos los militares, independiente al arma, deberían conocer su historia tal cual lo estás contando. General Roberto Carlos Olmedo, gracias por acompañarnos esta noche. Agradecerte, Diego, a vos y a tu audiencia, asimismo también al señor Ministro de Defensa Nacional, General de Ejército retirado, Óscar Luis González Cañete, por darme la autorización para que pueda estar acompañándote en este programa. Así es que
mis agradecimientos respectivos. Muchas gracias. Enviamos un saludo también al ministro de Defensa, que fue el que autorizó esta entrevista. Muchas gracias, general. Gracias, Diego. Hasta siempre. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a ocuparnos también de una charla muy interesante. Hablan de el inicio de la temporada de alacranes y de, por sobre todo, la conservación de los mucures. Vamos a hablar de eso con una especialista que conoce el área para entender cómo funciona precisamente este tema y entre todos cuidarnos por sobre todo. Así que una breve pausa y a la vuelta tenemos más. Y comenzó la temporada de alacranes entre septiembre, octubre, hasta algunos consideran ya noviembre también. Y ante ello, aquella cuestión de las recomendaciones que vienen, por un lado del Ministerio de Salud, pero también de especialistas que hablan de la conservación de lo que están viendo. Amparo, así se llama. Amparo Mucuré. Amparo, nuestro Mucuré, pero está con nosotros la que la conocemos con mucho respeto, por supuesto, la doctora Mucuré, que cuyo nombre y apellido me gustaría que nos pueda decir. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi apellido siempre se complica en todo, ¿verdad? Es Nofelmacher. Loiken Nofelmacher. Pero más fácil, doctora Mucuré, que es un apodo que yo misma me puse, ¿verdad? Para Sí. que tenga el impacto que tuvo. ¿verdad? Tal cual. Y Así mismo. de hecho, como campaña creo que ha funcionado, Ha funcionado. porque sí. te he visto en varios medios de comunicación hablando precisamente para lograr que se entienda que hay una especie de concienciación que buscamos para la protección y no terminar matando al animal. Exactamente, ha funcionado, ¿verdad? Gracias a la prensa también, toda la prensa, sea diario, televisión, revistas, toda la prensa, inclusive en redes sociales, inclusive apoyaron, yo creo que se pusieron la camiseta del Mucuré, todos apoyaron y creamos un grupo, ¿verdad? De la mano con la prensa, la Brigada Mucuré, docentes universitarios y logramos que este animal fuera visto. Era un animal que nadie lo veía. Sí. O sea, o vos lo veías y te daba asco, temías del animal, tenías miedo, Sí. o simplemente le perseguían y le mataban. ¿Por qué? No sé, de onda le mataban animalitos. Hoy Tal en día cual. eso ya está cambiando, pero hay trabajo que hacer todavía. Estábamos viendo justamente a ver la pantalla completa. Ahí está, mira, ahí está Amparo. Ahí Amparo está durmiendo. Esta noche está A ver. durmiendo, parece. Ahí, ahí- para ella, que se ella, ¿no? mueva. Ella es ¿eh? una hembrita, sí. Enseguida le vamos a sacar, Ah. justamente les estaba comentando Ajá. que vamos a charlar un poquitito, después le sacamos, porque una vez que le sacamos, ella es inquieta. Inquieta. ¿Verdad? Se mueve y Sí. no vamos a poder enfocarnos en el mensaje. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Yo arrancaba doctora, con aquello de que empezó la temporada de alacranes. Exactamente. ¿Cuál, a tu criterio, es una de las mejores maneras de protegernos de los alacranes? Y por algo la naturaleza es tan sabia, ¿verdad? Están los alacranes, están los otros animalitos que son molestos, ¿verdad? Como cucarachas, garrapatas. Tienen su función, pero son molestos y son peligrosos para nosotros. Los alacranes son peligrosísimos. Hay alacranes con veneno, que es un problema, ¿verdad? Que tuvimos el año pasado, fue que tuvimos el problema con el niño que Sí, falleció. de hecho, 4 murieron el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros eliminamos a los mucuré de nuestro barrio. Hay gente que ve un mucuré en su árbol y me llama y me dice, vení, rescatarle. Pero un animal en el árbol no necesita rescate, no hay que sacarlo de ahí. La traslocación es muy mala. Si yo agarro un mucuré macho del árbol y le llevo al barrio de al lado y le suelto ahí, el mucuré líder de ese barrio le va a matar al mucuré que yo dejé en ese barrio. O sea, está mal traslocar. Debemos dejarlos ahí. Lógicamente, si el animal corre peligro porque tenés un pastor alemán que le va a matar o un rottweiler que le va a matar al mucuré y podés sacarlo de tu patio, dejarlo en el mismo barrio, mientras que no haya una avenida importante enfrente, ¿verdad? Le Sí. podés llevar un poquito más al fondo del barrio si hay una avenida importante, pero hay que tratar de evitar la traslocación. Ellos tienen que estar en esa zona, ellos están ahí por algo, es porque ellos están encontrando su alimento ahí. De repente, por ejemplo, encontramos un animalito de estos, un mucuré, en el depósito de la casa y lo primero que hacemos es pegarle con un palo. Y después moves tus cosas al depósito y tenés una mina de alacrán o un cucarachas, Sí. ¿verdad? O tu casa está llena de garrapatas. Es porque el mucuré está encontrando su alimento O sea, ahí. se alimenta
por ejemplo, Amparo, mucuré, se alimenta, ahí como estamos viendo Amparo, Ahí está Amparo, es sí. uno de sus platillos el alacrán. Sí, bueno, yo realmente no tengo alacranes en mi casa, ¿verdad? Ella está en un depósito, ella no está en una jaula. Bueno, hay tantos datos, tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Porque la idea no es que la gente quiera de mascota tampoco, porque si es de mascota no va a cumplir su rol. Sí. Yo a ella le tengo en un depósito que no utilizo, hay cajas, cosas que yo puse ahí a propósito para que sea su ambiente, y en ese depósito hay cucarachas que yo liberé. Son cucarachas de criadero. ¿De qué se alimenta uno? ¿De alacrán? Alacrán, cucaracha, todo ¿Cucaracha? tipo ¿Ratones? También ratones, lauchitas, ¿verdad? Todo tipo de insectos, arácnidos, garrapatas, por ejemplo. El cuerpo del mucuré atrae a la garrapata. Cuando ellos sienten que la garrapata muerde, ellos ya comen, ¿verdad? Es un controlador natural. La naturaleza es sabia. Lógicamente, si existe el mucuré en tu casa es porque algo hay que controlar. Si vos eliminás el mucuré de tu barrio, te vas a llenar de alacranes, te vas a llenar de garrapatas en tu perro, por ejemplo, o las garrapatas viven en los techos, en las paredes, bajan al perro, comen y luego van otra vez a la pared. No están viviendo en el perro. Sí, porque solemos ver que se habla, o sea, se habla mucho de los casos de picaduras de alacranes que Sí. de pronto están en el techo Claro. o de pronto hablan por el piso que algunos pisan y precisamente ahí termina siendo parte de un accidente que puede ser fatal. Y yo no sé si contamos con suficientes antídotos ante esa situación. Y mira, de que hay, pero el tema es llegar a tiempo o que los médicos sepan cómo tratar, que sepan qué es, porque a veces te pica algo o te muerde algo y no sabemos qué es lo que nos picó, ¿verdad? Puede ser una araña también con mucho veneno. Pero bueno, justamente cuando estábamos charlando, antes de entrar al aire, te comenté que para mi tesis yo estuve encontrando varios estudios que se realizaron en Estados Unidos. Y había un dato que me llamó tanto la atención y me encantó, que dice que se estudiaron muestra fecal, o sea, materia fecal, popó, ¿verdad?, Sí. de mucuré. En el 100% de los animales se encontraron restos de hormigas, restos de alacranes y restos de escarabajos. O sea que en el 100% de los animales, para que la gente entienda, si analizaron 10 animales, los 10 animales consumen eso. Se encontraron restos en su materia fecal. Sí. En solamente el 80% se encontró restos de semillas de frutas. Y solamente en el 10% se encontraron restos de plumas. Interesante ese dato que estás dando, porque se habla mucho de que algunas personas terminan matando al Sí. mucuré porque supuestamente le liquida su gallinero. Le come a la gallina. Lógicamente que sí, hay algunos animales que comen gallinas o diferentes aves, loros, pajaritos, cualquier ave comen, pero solamente es el 10%. Y este dato de este estudio que yo encontré de los Estados Unidos coincide con lo que yo misma observé cuidando a estos animales, teniéndolos en cautiverio, de que ciertos, ponerle que hay un hermanito, vamos Sí. a suponer que hay 10 hermanitos, uno de ellos puede llegar a ser caníbal. ¿Qué significa eso? Que uno puede comer a sus hermanos. Ese caníbal es un cazador, ese caníbal tiene algo malo o algo bueno. Lo malo es que si le liberas, va a buscar gallinas o va a buscar serpientes, yarará. Me encantan las serpientes también, ¿verdad? Sí. Obviamente, pero yo no quiero una yarará en mi jardín cerca de mis hijos ni Por de mis supuesto. perros. Entonces, bueno, el caníbal es cazador y va a cazar lo que sea. Va a cazar ratas, va a cazar yarará, va a cazar gallinas, aves, loro, tu papagayo, cualquier cosa. Pero es la minoría y eso coincide con el dato que yo encontré. Es la minoría la que come aves. El 100% de ellos va a estar fumigando tu casa mientras vos dormís, porque estos animales son nocturnos. Sí. Ellos están durmiendo durante todo el día, ellos no se inmutan con el ruido cuando duermen y a la noche ellos se activan y empiezan a buscar bichitos entre los Te árboles. quiero preguntar, doctora, cuando te Sí. muestran los dientes, Te cuando hacen gruñen. ciertos ruidos, Sí. cuando vos ves así como que pareciera ser que está a la ofensiva, ¿qué realmente te está mostrando con ese temperamento, con esa conducta el mucuré? Y te está diciendo, no me toques, te puedo morder. Yo siempre le comparo a la gente como si fueran gatos, ¿verdad? Si vos le ves a un gato y te querés acercar al gato, ¿el gato qué hace? Corre. Bueno, el mucuré es igualito. Si vos le ves al mucuré en tu patio, va a correr, va a huir. Ellos tienen miedo.
Pero lógicamente, si vos le encontrás al mucuré en una esquinita y él no tiene forma de escaparse y te vas y le metes la mano, obviamente te va a morder como un gato. El gato te va a arañar o te va a morder. Si tiene la oportunidad de escapar, obviamente va a escapar, ¿verdad? La gente me pregunta, ¿muerde? Claro que muerde. Todos los animales muerden. Tu mismo perro te puede morder a vos. Claro. Obviamente que un animal silvestre te puede morder, pero no le acorrales, a no ser que seas un rescatista, ¿verdad? Un bombero, por ejemplo, ellos le acorralan para poder agarrarle al animal y llevarle a otro lugar si es que el animal corre peligro. Doctora, a ver, suponiendo que una familia no quiera contar en su casa con un mucuré que percibe que... Acá estamos viendo estas imágenes. Yo entiendo que mucha gente puede decir, te pido perdón porque sé que vos adorás a Amparo. Sí. Lo que voy a decir es lo que de pronto se dice en otros lugares, ¿ok? Para que no lo tomes a mal. Te dice, qué feo este animalito. Sí, suele pasar. Por el aspecto, Sí, ¿verdad? no quiero que esté en mi casa. No quiero que esté en mi casa. No es como un gatito, como un perrito, que uno ya está acostumbrado a verlos en casa, pero le ve al mucuré y parece como una amenaza, Claro. parece como un peligro. Y hasta de pronto pueden creer que le puede infectar, que le puede atacar a la familia. Entonces, para tratar de romper ese mito, te quiero preguntar, doctora, más Sí. allá que digan qué feo que es el mucuré, ¿qué le recomendás a esa familia que no le quiere, no te digo como mascota, o sea, no le quiere cerca de la casa? ¿Qué le recomendás que haga a cambio de no matarle? Bueno, primero que nada, dejarlo ahí a ver si a la noche se va. Porque puede ser que haya estado escapando de algún perro y puede ser que encontró refugio ahí en esa casa, ¿verdad? Y a la noche, a la madrugada, puede ser que se vaya. En el caso de que no se vaya y no hay caso, no quiere que esté ahí, lo ideal sería que se quede ahí, ¿verdad? Pero en el caso de que no haya forma de que se quede ahí, podrían ver con los bomberos voluntarios a ver si hacen el rescate. ¿Y los bomberos rescatan a los mucuré? La mayoría de los bomberos rescatan animales silvestres en general. Una vez ¿verdad? que rescata el bombero, pone al mucuré, ¿dónde lo traslada? Y ellos, bueno, ellos tienen su forma, ¿verdad? Ellos están entrenados y preparados para poder liberar al animalito silvestre en una zona que no corra peligro, Sí. ¿verdad? Ellos hacen mucho rescate de serpientes, por ejemplo, ¿verdad? Ya depende de cada bombero, de cada compañía, dónde van a liberar, pero ellos saben que tienen que tratar de hacerlo en la misma zona. No llevarlo, por ejemplo, si vos la agarrás acá en Villamorra, llevarle a San Bernardino, ¿verdad? Tratar de buscar un lugar acorde. Lógicamente, si la agarrás en Mariscalope y San Martín, no le va a soltar Mariscalope y San Martín porque le va a pisar un auto, ¿verdad? Tal cual. Pero tratar de ubicarlo en una zona que no sea peligroso para el mucuré, que no le muerda un perro, que no le atropelle un auto, ¿verdad? Ver una zona dentro de Asunción donde se lo pueda liberar. Doctora, quiero entrar un poco en las características del mucuré. Sí. Para conocerlo un poquito más, insisto, me gustaría romper el mito. Sí, podemos sacarle para ver una hembra, por No, ejemplo. vos me estás jodiendo. Vamos a sacarle, vamos a ver una hembra. La hembra tiene marsupio. ¿No me va a atacar vos decís? No sé, capaz que te ve con cara de, ay, qué lindo, alacrancito y te come, ¿verdad? Mirá hasta la crán. La hembra tiene marsupio. Mucha gente cree que ellos son roedores, Sí. ¿verdad? Que son como ratas. No, ellos son como pequeños canguros. Ellos tienen marsupio inclusive y ahí adentro están sus bebés, que es un pliegue, o sea, una piel. Adentro del marsupio están los pezones de la madre y los bebés ahí maman. Sí. Y están ahí 2 meses adentro del marsupio. Bueno, le voy a sacar A ver. a la Amparo un ratito. Le voy a molestar de su siesta con sus hojas que se van a caer todas acá. En este caso ya es la noche, ¿verdad? Bueno, Su descanso. sí. Este es su descanso, esta es su noche. ¿Cuánto tiene? Ella está por los 1 año aproximadamente. Ella es una hembrita que no se puede liberar porque no sé si te das cuenta su carita, A ¿verdad? ver. Ella se golpeó en la cabeza. Fíjate el ojo como un lado tiene Pero el no es ojito. porque se peleó con otro No, mucuré. le pegaron, Ya. ¿verdad? Y ella no trepa, ella no es 100% normal, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Entonces ella está en cautiverio porque no va a sobrevivir en libertad. Entonces ella me sirve para poder hacer estas campañas. O sea, para tratar de romper ese mito de que le va a atacar a un ser humano, de que es un peligro para el ser humano. Exactamente. O sea, a vos no te ataca. Nada. Pero ¿qué pasa? A ver, quizás vos ya te percibe y conoce tu olor, doctora, pero a mí no me conoces. A ver, acá te voy a mostrar el marsupio, a ver si ¿Quieres se que me logra pare? ver. No, mira, ahí. Ese es el Sí. marsupio. No te pares.
porque no sé si te gusta o no el mucuré, pero vamos a ver si Amparo está feliz ¿Se contigo. va a quedar ahí vos así? Sí, se va a ¿No quedar. se va a caer? No se va a ¿Le caer. tengo que atajar? No, Decime. no, ella se va a agarrar solita. Ahí está, estoy con Amparo. Y la idea, a ver, yo decía, ¿a vos te conoce, doctora? Vos no te A conoces. a mí no me conoce, ¿verdad? No conoce mi olor, no conoce mi voz. Nada, no O sea, te conoce. la idea es romper ese mito, ¿verdad? De que me va a atacar y no me ataca, ¿eh? No, nada. Y eso, mira Pero- que está media mojada porque por lo visto que hizo pipí acá adentro. No importa si me hace Pero- reír tampoco a mí, no hay drama en eso. Pero te das cuenta que tampoco no es... tiene un olor a animal silvestre. Sí, a Un mí no me olor molesta. un olor a mono, digámosle, ¿verdad? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque la gente dice que tiene un olor nauseabundo, que olor a... Ay, cuántas cosas ya me dijeron a mí. Que olor a cloaca, que olor a esto, a lo otro. Y no es así tampoco. Yo no sé, estoy un poco encostado, ¿verdad? Porque no sé si me quedo así, doctora, o si me muevo mal Movete. se va a caer. No se va a ¿Segura? caer, sí. Ah, bueno, entonces con tranquilidad, pues tenía cierto miedo a que al moverme bruscamente se me caiga. No, ella ya te está oliendo ahí, mira. No, me encanta. Ahí está. O sea, la idea era romper el mito también, doctora, de que al extraño de pronto le va a atacar, ¿verdad? No, ella no te va a atacar, no te va a atacar para nada. Inclusive hay muchísima información en mis redes sociales, en Instagram, ¿Y cómo te ubicamos? TikTok. Doctora Mucuré, pero toda la palabra doctora, no abreviado. Sí. Inclusive TikTok, ¿verdad? Porque TikTok es una herramienta súper poderosa que se viraliza muchísimo. Y yo acá- suelo hacer videos con ellos para que la gente pueda ver y pueda compartir. Famoso con el vecino. Mi vecino le quiere matar. Por favor, vení, buscale de mi casa al mucuré. Compartirle a tu vecino que no le mate. Porque el Y- beneficio es para todo el barrio, no es solamente para mí o para vos. ¿Le puedo yo tomar? Podés, pero se va a agarrar de tu ropa. Ya. Ella va... ¿Y, ¿Me enseñás cómo agarrarle? A ver, O sea, acá. yo creo que sería uno que todos aprendamos así, ¿verdad? Agarrarle nomás sin miedo. A ver. Pero ella se va a agarrar de tu ropa Sí. y de tu cuello. Mira la cola, porque no se quiere caer. Ella Sí. tiene miedo de caerse. Sí, seguro. Ahí va a bajar. Ahí la agarro. Ahí se baja. Ahí. Y ahí está bien que la agarra así. Vos me tenés que enseñar. Bajale nomás, ahí, ahí, agarrale, bajale si querés ahí en tus Ahí. piernas. Pasa que ella tiene mucho miedo de caerse. Sí. Una caída para ellos es fatal. Sí, seguro. Por Ahí eso, está. ahí se sube otra Se vez. volvió a hacer. Sí, se sube de nuevo. Ahí está, doctora. Ahí ya está viendo. Ya por lo menos hemos aprendido un poco cómo funciona, ¿verdad? Sí, la cola de ellos, fíjate, agarra su cola. ¿Así? Mira, ¿ves? Y se va a liar por mi cuello, pero vos te seguro. das cuenta que es una cola sin pelo, Sí. ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de veneno, ni olor, ni nada por el No, estilo. Con toda honestidad, a menos que le bañes todos los días, que no sé si es un No, poco... pero ella tiene hasta pipí, está mojada. Sí, no, Imagínate. la verdad que no... Pasa que la gente no me le dice, huele, no le huele feo, te iba a decir. me dicen, hay que cortarle la cola para que no tenga olor. Si yo le suelto acá la mano, no pasa nada, no, No se pasa cae. nada. Si vos le cortás la cola al mucuré, Sí. o sea, mejor matarlo. Es lo mismo que yo te corto a vos las dos piernas. No, Sí. no le cortes la cola, O sea, no podés, ¿verdad? No, es preferible una eutanasia antes de cortarle la cola al animal. Pero seguro. Porque ellos necesitan de esa cola. Sin esa cola ellos no pueden trepar. No tienen equilibrio, ¿verdad? La cola es muy importante para ellos. Seguro que sí. Inclusive estas hojas que vos ves acá, estas hojas ella junta con su cola Sí. y mete adentro para poder hacer un nido. Ella necesita de esa cola, ¿verdad? No es que le vas a cortar y no va a tener olor. No tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, acá estamos básicamente comprobando que para que se entienda, ¿verdad? Ante un extraño, porque insisto, quiero retirar un poco el punto. A vos ya te conoce probablemente, doctora, con tu olor, tu voz, tus manías, etcétera, tu ropa. En cambio, a mí no me conoce. Pero no creas, mira que hay mucha gente que me pregunta, ¿ella es tu mascota? Yo le digo, no, ella no es mi mascota. Ella solamente tiene contacto conmigo cuando vamos a hacer alguna entrevista o vamos a hacer una charla. O si no, ella no está conmigo, no está en mi casa, en mi sofá, no. Ella está en un depósito que yo ambienté para ella, para que ella esté ahí cómoda y no se dañe. Porque este animal, si vos le metes en una jaula y ella Sí. está incómoda, se automutila. ¿Qué significa eso? ¿En Se serio? come ¿Se la auto- cola, se come las patas. Y aparte que viven solamente de 2 a 3 años. Ese es Solo su 2 a 3 años, solamente. Y la gente quiere de mascota. Ahora- Yo vivo de luto cada 2 años. me imagino. Se me murió Mucurecha, se me murió Apolo. Apolo, me acuerdo de Apolo. ya con 2 años y medio, ¿verdad? Y ahora está ella conmigo para hacer campaña. Y pregunto una cosa, doctora, los 3 años de un mucurecha es su vejez, entonces. Ya es viejísima. Si llega a los 3 años, tenés suerte. Normalmente 2 años, 2 años y medio, ellos ya mueren en cautiverio. O sea, en cautiverio si está conmigo, viviendo conmigo. Si ella vive en libertad, vive en 1 año. Es el promedio. 1 año nomás.
y no lo dejamos tranquilo. Lo perseguimos con palo hasta encontrarle y matarle. Hay veces que la gente dice tiene gallina, pero hay veces que ni siquiera no tienen gallina, igual le quieren matar porque creen que va a estar enfermo o que le va a contagiar rabia, y eso no No es ocurre, y así. acá estamos comprobando. Me queda un minuto prácticamente, doctora, para cerrar esta noche del programa y preguntarte acá, teniendo justamente a Amparo conmigo, que se porta re bien. Súper bien. ¿Qué te gustaría decirle a la gente, y contigo ya cerramos, doctora, para por sobre todo la conservación del mucuré? Y simplemente que los conozcamos, ¿verdad? Que conocerle a ellos, en vez de tenerle miedo, vamos a tener admiración a estos animales. Tenemos hoy en día una herramienta que es muy importante, que es el Internet. En nuestro celular, todo el tiempo estamos con el teléfono, que busquemos información, ¿verdad? Que no se queden con lo que yo digo nomás, busquen información y dejemos de matar a todo lo que se mueve por desconocimiento. La gente ve algo que se mueve, no le conoce, le mata. Hoy en día tenemos que sacarnos ese chip, ¿verdad? Ya no podemos seguir así, tan ignorantes, y tenemos que dejar de matar a estos animales porque ya se está sintiendo en el país. En este país, en toda Latinoamérica realmente, ¿verdad? Porque yo estoy trabajando en conjunto con México, con Colombia, con mucha gente de Argentina, en conjunto para poder parar con el maltrato que hay hacia este animalito, ¿verdad? Que los conozcamos y que no los matemos, ¿verdad? Porque Sí. estamos haciendo un daño a todos, no solamente a mí que no me gusta, le mato y listo. No, es un daño que estamos creando a nivel país. Doctora, con el zócalo que está ahora en pantalla nos vamos. El mucuré no es un peligro para los Exactamente, humanos. somos nosotros el peligro y nosotros somos los que tenemos que tratar de evolucionar. Y otra cosita, la gente me dice, me molesta el mucuré en mi casa. La casa es de ellos. Nosotros construimos nuestra casa en ese lugar. Tal cual. Ellos son los dueños de ahí. Con esta escena nos vamos, doctora. Gracias por acompañarnos esta noche, y a la gente que nos ve acá. Está Amparo aquí acompañándome en lo que hace a una noche más del programa Voces. Que tengan una excelente noche. Les invito a mañana que sigan viendo Guarani Tepe desde las 6:30 y América Noticias Primera Edición. Buenas noches, buen descanso.